Título de la prédica para hoy, la Pascua del Señor. Fíjese que el título no dice la Pascua del pueblo judío, dice la Pascua del Señor Jesús. Y vamos a ver la analogía. Éxodo 2, el libro de Éxodo, pues habla de eso. Salieron de Egipto y tuvieron un éxodo hacia dónde, hacia la tierra prometida, pero primero pasaron por el desierto. Entonces dice así, versículo 1. Mientras los israelitas, es decir, los judíos, todavía estaban en la tierra de Egipto. ¿Quién mandaba en Egipto? Faraón, ¿cierto? El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. ¿Quién? Dios le dio las siguientes instrucciones a Moisés y a su hermano que se llamaba, ¿cómo? Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Entonces, ojo eso. Por eso es que el calendario de los israelitas es distinto al de nosotros. ¿Cuándo empiezan año el pueblo judío? En ese mes, más o menos en marzo, en abril, cuando empieza esta semana. Para ellos cambió, no es como nosotros. Ah, es enero, febrero, empieza en enero. No, no, no. Les digo, a partir de ahora, de ese instante, va a cambiar el calendario de ustedes. Este será el primer mes del año para ustedes. Es decir, que para el pueblo judío el año de ellos empieza no en enero, sino por allá en marzo, abril. ¿Listo? ¿Cuándo? En esta semana. Lo que para nosotros es Semana Santa, para ellos empieza el año de ellos, de los judíos, y así es como ellos lo celebran. ¿Listo? Les cambió el calendario. Entonces, primera cosa, les cambió el primer mes del año. Empiezan es ahí. Segunda cosa, anuncien a todo el pueblo de Israel, a toda la comunidad, que el 10.º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero. ¿Un qué? Corderito. O un cabrito para hacer un sacrificio. Entonces, a partir de allá, de cuando salieron de ahí, debían hacer un holocausto. ¿Cómo se iba a hacer ese holocausto? Con un animalito. ¿Qué podía hacer ese animalito? Un cordero o un cabrito. Y debía haber un animal por cada casa. Ahí dice. Tercera cosa, un animal por cada casa. ¿Cuántos? Por cada casa. Acuérdense que la primera iglesia es ¿qué? El hogar, ¿no? Pues por cada hogar debía haber un animalito. Ahí. Tercero, cuarto. Si una familia es demasiado pequeña, supongamos que es papá, mamá, uno o dos hijos, pues un animal de estos es muy grande para una familia tan pequeña. Entonces decía, si una familia es muy pequeña para comerse el animal entero, lo compartirá con otra familia vecina que más o menos sea lo mismo. Entonces, si se reúnen dos familias, que es papá, mamá y dos hijos, pues ya para 8 personas sí alcanza. Lo compartirá con una familia vecina. Pero escuche, también se trata de qué? De compartir, de compartir. Y usted va viendo la cena del Señor ahí, ¿no? ¿Qué hace uno cuando celebran el culto, la cena del Señor? Solo la hace el que está delante, el pastor o el predicador que está predicando la palabra. Solo él come el pan y bebe de lo que representa el vino o lo comparte. Se trata de compartir, ¿no? Esta es otra diferencia con la iglesia tradicional. Allá normalmente el cura es el que solamente bebe el vino, pero no lo comparte. Y el vino es el que limpia la sangre, lo que representa la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Y aquí dice, mire, lo compartirá, porque eso es lo que hay que hacer, compartirlo. Dice, dividan el animal según el tamaño de cada familia y de la cantidad que cada uno pueda comer. O sea, no es para llevar para otro lado, ¿no? Hasta que quede saciado, mire, la cantidad que cada uno pueda comer.
El animal seleccionado, es decir, que el cordero o el cabrito, debe ser un macho, no puede ser hembra. Ahí está representando a Jesús. No es un macho de oveja o de cabra, dependiendo si es cordero o cabrito. No más de un año, o sea, de un año, máximo de un año. Y mire lo que está resaltado, y que no tenga defecto. Eso significaba que debía ser blanquito, blanquito, no tener manchas, ni tener defectos. Hay que le falta media orejita, o le falta una patica, ¿no? Bien, eso fue lo otro por lo cual Jesús, cuando él celebraba allá, entró a Jerusalén, a la parte del templo y se puso bravo, porque allá vendían, no hacían esto. Ellos vendían eso, no importa que tuviera defectos. Y la ley decía que desde hacía 1700 años antes, esto estaba establecido, que debía ser un macho de oveja o de cabra. No, allá ya vendían becerros, palomas, cabros o cabras de más de un año manchados o sin manchas, eso les daba igual y dijo, cuevas de ladrones. O lo peor de todo, había unos que los pintaban, de donde si tenía manchas negras les decía, échale pintura blanca, hermano, para hacerlos pasar. Y ya, eso se volvió, fue una plaza de mercado, de comercio, y debía ser que no tenga ningún defecto, ni siquiera manchadito. Eso significa que no tenga ningún defecto para efectos de nosotros, que Jesús fue el cordero llevado allá al matadero, allá a la cruz, sin defecto. Ese sin defecto para Jesús significa sin pecado. ¿Está escuchando? Sin pecado. Totalmente puro, limpio, por eso debía ser blanco, que significaba que la pureza, inmaculado, libre de pecado, bueno, que no tenga ningún defecto. O sea que ese cordero o ese cabrito representaba a quién? A Jesús. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque se está refiriendo a Jesús. Y como esto lo celebraban hacía 17 siglos cada año, celebraban esto, pues ya ellos debían saber y estaba ahí claro. Dice, cuiden bien al animalito, a ese animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Usted sabe por qué era en la tarde, ¿no? ¿Cuándo murió Jesús? En la tarde. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Por ahí dice, el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea, y aquí ya empieza a vislumbrarse la iglesia. Acuérdese que iglesia viene de eclesia, y eclesia significa asamblea. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán a ambos lados en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde estén comiendo el animalito. Entonces, cogían el dintel es el marco de cada casita y la rociaban con la sangre del... Un cordero, ¿cómo se mató? Un corderito, un cabrito se pone de pie en una mesa. Eso hacen los que hoy en día se sigue haciendo. Ponen en una mesa el animalito encima de una mesa de pie y a ellos les degollan en el cuello para recoger en un platico la sangre. Y el animal se queda parado y quieto ahí hasta que ya pierde su sangre y se dobla, cae. Y ellos recogen en un plato la sangre. Y después ya despellejan el corderito y le quitan la piel hasta dejar la carne y le abren el vientre para sacarle las entrañas. Entonces, eso es lo que hacían. Mira. Entonces dice, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados. Entonces eso que recogían en el baldecito, lo cogían y lo untaban y lo ponían esa sangre en el marco de la puerta.
Dice que a ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde se iban a comer al animalito. Muy bien, ¿para qué es eso? Pues aquí, veamos. Versículo 8. Esa misma noche van a asar la carne al fuego. Eso usted ya va entendiendo. ¿Al qué? Al fuego. ¿Va a ser qué? Asar. No va a ser cocida en una olla ni sudada. No debe ser es que asada la carne al fuego. Esa de la carne al fuego representa el fuego del Espíritu Santo. Y si usted se pone a averiguar en Google cómo era que hacían los holocaustos cuando colocaban este corderito encima del holocausto, que viene siendo como si fuera una especie de asado, usted va a ver que la forma en que colocaban estos corderos o estos cabritos con sus patas abajo eh, eh, amarradas y las de arriba, las partes de arriba, las patas de arriba abiertas, era como una cruz. O sea, el animalito quedaba en forma de cruz. Eso es impresionante. Cuando usted pone a averiguar cómo es un holocausto judío en esta época, eso era. Sí, es increíble. Y la van a comer acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. O sea, pan sin que se infle ni nada de eso hay con el hongo que produce la levadura. No. Y hay que representaba la sangre y la carne, que es lo que nosotros celebramos. Ellos en su época lo hacían con ¿qué? Con un cordero. La carne del cordero era eso, el cuerpo de Cristo, lo que nosotros hoy en día lo simbolizamos con el pan. Y la sangre del cordero era lo que representaba ¿qué? La sangre, en este caso la de Jesús. Y por eso dice, no comerán nada de la carne, ni cruda, ni hervida en agua. Tenía que ser que asada. ¿Está escuchando, no? Nada de carne ni cruda ni hervida en agua. O es o no es el fuego. Y vamos camino a Pentecostés. ¿Se acuerdan que estamos yendo camino a Pentecostés, no? Pentecostés es la manifestación del Espíritu Santo en su iglesia. Y nació allá en la iglesia primitiva. El fuego. Por eso es que no puede ser ni carne, ni cruda, ni hervida. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, porque yo ni lo frío, yo lo tibio lo vomito? O es fuego o no es. Pero nada de crudo ni hervido. No, no, no. Hay que asar y vuelve e insiste. Hacen al fuego al animal entero con la cabeza y vuelve y juega. ¿Por dónde empieza siempre Cristo? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro en la última cena? Le voy a lavar los pies desde la cabeza hasta los pies y dijo Pedro, no, déjeme hacerlo. Y le dijo, no, Jesús, si no me deja lavarlo desde la cabeza a los pies, no tendrás participación en mi reino. Pedro le contestó, entonces hazlo, véanlo ahí. Van a asar al fuego al animal entero con la cabeza, desde la cabeza y vuelve y juega las patas y las entrañas. Es decir, desde la cabeza pasando por las entrañas hasta las patas. Lo mismo que le digo a Pedro, desde la cabeza hasta los pies tiene que quedar limpiecito. Empiece por cambiar su forma de pensar. Esto es impresionante. Ver esto en Éxodo es impresionante. Es casi ver la última cena contada 1700 años antes de Cristo, allá en época de Moisés. Mire, no dejen ninguna sobra para el día siguiente. ¿Se acuerdan? Lo que vimos el domingo. Danos el pan de cada día. Está hablando, no, hermano, es la unción del Espíritu Santo. Mire, no dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Es decir, no dejen comida para el otro día. Solo el pan de cada día. Acuérdense que esto está representando el pan, ¿no? La carne. Y la sangre es la parte líquida. Muy bien. Verso 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. ¿Listo? Que estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. 2 puntos. Primera, estén totalmente vestidos.
¿Cómo es? Vestidos. Por eso es que cuando usted va a celebrar un culto en la iglesia, usted no llega en pantaloneta, ni llega en bermudas, no, ahí dice, estén totalmente vestidos. Llegar en pantaloneta, llegar en bermudas, en una camiseta de esqueleto o en una de esas de basquetbol. A ver, esté totalmente vestido. ¿Qué pedazo de totalmente vestido no entendemos ahí? Eso no es en pantaloneta, ni en bermuda, ni... No, 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 no. Vestido. Lleven puestas las sandalias. No es que en época de ellos, no, pues yo me quito ahí los sandalias. No, porque los pies llenan de tierra, no es dejarlos ahí. Lleven puestos los zapatos, ¿no? Y tengan su bastón en la mano, porque el bastón representaba la vara de Moisés, que era la unción del Espíritu Santo. Muy bien. Coman deprisa. Por eso es que usted ve en un culto, cuando se celebra la cena del Señor, no gasta uno todo las 2 horas del culto ahí, no, coman deprisa. Entonces nos gastamos más o menos 20, 25 minutos en la celebración, porque es la Pascua del Señor. La Pascua es la Pascua del Señor. Muy bien. Entonces ahí Dios les decía, esa noche, allá en época de Moisés, voy a pasar, dice el Señor, por la tierra de Egipto y voy a herir de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría que sea macho de todos los animales de la tierra de Egipto. Voy a ejecutar juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Y fíjense lo que hablamos alguna vez en el culto. Egipto era el enemigo del pueblo de Dios. Y ojo cuando la gente se mete con los hijos de Dios. Mire lo que dice Jesús, lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu Santo. Mire ahí. Esa noche, voy a repetir, verso 12, voy a pasar por la tierra de los enemigos de mi iglesia, mejor dicho, y voy a herir de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de los machos de los animales en la tierra egipcia. Es decir, no se metan con mis hijos. Y ustedes, para que queden guardados, acuérdense, ahí dice, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. 13, pero la sangre, ¿cómo? Pero la sangre que esté sobre los marcos de las puertas, ahí en el dintel, servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Acuérdense que la Biblia habla del ángel del Señor, pues este es el Señor. Esta plaga de muerte no los va a tocar a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Cuál es la señal? La sangre del cordero. Cuando pasaba el espíritu de muerte y veía que en el hogar, en la puerta de afuera, estaba el marco de la puerta con sangre del cordero, la muerte pasaba derecho. Pero si veía que no estaba la sangre del cordero, entraba y al primer hijo varón, trácate, se lo llevaba. Al primer hijo varón, no a todos los de la casa, al primer hijo. Cuando yo vea la sangre, no los va a tocar. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y mire lo que dice. Este va a ser un día para recordar. Y eso es lo que recordamos. Lo mismo que hizo Jesús. Él murió por su sangre una vez y para siempre. Por eso es que usted debe entender que el espíritu de muerte y todo eso no puede tocar a los hijos de Dios. Es decir, a usted y a mí. Pasa derecho. No los tocará. ¿Por qué? Porque usted ya recibió la sangre de Cristo allá en la cruz. ¿Cuándo? Cuando usted cree en Él y lo confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Y le dice, versículo 14, cuando usted hace eso, reconoce a Jesús como el Señor y su Salvador, ahí dice, este será un día para que usted lo recuerde. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Festival es esa palabra, Pascua, Pasaj, esa viene del hebreo, la palabra del griego Pasaj, que es que celebrarlo como un festival. El paso que tuvieron ahí la muerte, paso derecho al Señor. Esta es una ley para siempre. Los judíos hoy en día lo siguen haciendo.
Nosotros lo cambiamos hace 2000 años cuando Jesús lo hizo en una vez en la cruz y para siempre. Se acabaron los sacrificios, ya no había que hacer más sacrificios. El pueblo judío, como todavía está esperando al Mesías, pues ellos siguen haciendo esto por tradición. Cada año celebran eso. Ellos lo siguen haciendo hoy en día, nosotros ya no, porque hace 2000 años Jesús lo hizo allá en la cruz y Él es el Cordero que representa eso, el Cordero inmolado. Por eso la Pascua, lo que para los judíos es la celebración de haber salido de la esclavitud de Egipto, para nosotros es la celebración de haber salido de la esclavitud del pecado, haber sido hechos libres por la obra redentora de Jesús en la cruz. Y lo más importante, que no vamos a morir, así como Él no murió, porque Él es el primero de la resurrección, el primero que dio ejemplo. Esa es y el primero que tiene ese cuerpo glorificado y cómo va a ser la vida eterna. Y eso es lo que nos espera en el cielo. Mientras tanto, usted en la tierra va a vivir de qué? De gracia en gracia, porque eso es lo que Dios vino a darle. ¿Cómo viene usted con lo de gracia en gracia? Lo que llamamos las bendiciones de Dios para que las disfrute usted aquí, en esta tierra. Y la idea es que usted en cada hogar vaya y lleve este cordero, que es Jesús, a su casa. Ya no necesita inmolarlo ni sacrificarlo, simplemente darlo a conocer a cada uno de sus miembros en su hogar. Por eso toda esta enseñanza te damos gracias, Señor, porque vamos camino a Pentecostés, a tener los dones y manifestación de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.